Hola a todos, ¿qué tal? Más o Hola, menos se veis. Hola, hola Pablo. Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Muy recoloco buenas. la cámara Sí, 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 yo y también. Aquí nos listo. vemos. Aquí con el cartel. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estás? bien, yo también con mi cartel. Muy bien. Exactamente. Y hola a todos los que os estáis uniendo ya Hola a a todos. esto. Voy a Hola, hacerlo formal, ¿te parece, Pablo? fenomenal. Vale, vamos a ver. Hola a todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta conexión de Instagram Live que pone en marcha el Teatro Kamikaze, el Pavón Teatro Kamikaze. Bueno, yo soy Paloma Cortina, soy la directora de Dramedias, que es el programa de artes escénicas de Radio Nacional, solo en podcast. Bueno, como podéis ver ahí, solo en podcast. Aquí mi cuña, ¿vale? Y tengo el honor de inaugurar estas charlas que desde el Pavón Teatro Kamikaze pues se ponen hoy, aquí y ahora en marcha. Chan, chan. Ya sabéis que este teatro, para los que estáis ya entrando en esta conexión en directo, este teatro y sus 4 impulsores, es decir, sus 4 kamikazes, Israel Elejal, de Miguel del Arco, Jordi Bouchot y Aitor Tejada, pues tienen esta costumbre de estar muy cerca todo lo que pueden de sus espectadores. Y pues para muestra este botón, esta iniciativa que trata de que tengáis la oportunidad de ponerles un poco en bandeja a todos los que queráis, pues preguntar a los creadores, a los artistas, a los directores, los intérpretes, en fin, a los hacedores de la magia del teatro, todo lo que queráis. La primera víctima, Pablo Remón. ¿Qué tal, Pablo? Bien, ¿Cómo bien. sienta? Víctima feliz, víctima feliz. Bueno, pues fenomenal, eso es lo más importante. Además es que ambos somos un poco nuevos en estos lares, ¿no? Total, total, total. Sí, sí, Total. novedad, Bueno, todo para mí. Sí. intentaremos hacerlo bien. Como os decimos, lo que queremos es que vayáis preguntando lo que os interese. Mientras os vais animando y uniendo, pues con permiso voy a preguntar yo, ¿vale? Que me gusta. Por ejemplo, reestrenas ya en 2 días. La primera, ¿qué hace un director de teatro cuando está a 2 días de estrenar? Ahí en el Pavón Teatro Kamikaze, que estás a 2 pisos de la escenografía. ¿Qué estás Nada, haciendo? menos. Sí, 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 menos de 2 días, un día. Estrenamos mañana por la Un tarde. día. Ah, mañana, que es Y o sea, que 25 estamos ya, es verdad. a poco más de, sí, sí, a poco más de 24 horas. Bueno, pues muchos nervios, adaptar a todo al teatro. Efectivamente, vengo de ver las luces. Estaba revisando las luces y revisando la implantación que se llama. ¿Mm? Y me he escapado un momento para charlar contigo, encantado, pero estoy en ello. Estamos ahí metidos. Los últimos días siempre son como de muchas cosas, siempre surgen cosas, siempre surgen cosas. Y Claro. es una especie de adrenalina. Te he perdido. ¿No me oyes ahora? ¿Sí? ¿Ahora Sí sí? te oigo, sí ¿Sí? te Vale, oigo. vale, fenomenal. Bueno, Vale. Estamos sentimos aquí, las cosas deberíamos tener técnicas, cobertura. pero no sé muy bien si es por conexión o porque, no sé, porque igual a 2 días, a un día y medio de estrenar, pues pasan estas cosas, ¿no? Los Todo detalles que pasa, todo hablabas. pasa. El Claro. internet en los teatros ya sabes que es algo que no se usa, que normalmente cuanto menos tengamos mejor. Ya, cuanto más alejado mejor. Bueno, que me decías eso, que estás ultimando los detalles, entiendo, los flecos que pueda haber justo a un día de estrenar y que es casi el momento en el que dices, ¿qué hago aquí? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Me quiero ir a mi casa o no? Mira, tiene mucho de eso, efectivamente hay varios ratos que son como ¿por qué esto otra vez y por qué aquí en este momento? Mm, Pero también tiene lo contrario, o sea, tiene esa parte de qué maravilla! O sea, ayer claro. estuvimos ensayando y estuvimos ensayando justo en este espacio en el que estoy ahora, en el gallinero, y fue como, ¡va, qué gusto volver a ensayar, ¿no? Y juntarnos, sobre todo en este momento tan Claro. complicado, con tanto, es como siempre bonito reunirse, ¿no? Mm. De hecho, es un poco inevitable, aunque dé un poco de pereza también hablar del COVID, pero es Sí, verdad que, bueno, afortunadamente podemos estar disfrutando del teatro, aunque sea con un aforo reducido. En el caso del Pavón Teatro Kamikaze están al 72%. Pero bueno, acudir a las salas está pudiendo, se puede hacer. Y entiendo que es con todas las medidas de seguridad, algo que tenemos que remarcar, la cultura es segura, ya lo sabemos, y más los que estáis participando en este Instagram Live, que seguro estáis yendo al teatro y estáis viendo cosas. Pero ¿cambian las rutinas de trabajo, Pablo? ¿Han cambiado? Bueno, han cambiado en lo que todo el mundo se puede imaginar, en las mascarillas, Mm, digamos, un poco el día a día. Una vez que estás en el ensayo con los actores,
no ha cambiado tanto, porque claro, lo interesante del teatro es que es un espacio de libertad, de juego, de Claro, contacto, y eso es inevitable, ¿no? Y tiene que seguir siendo así. Entonces, una vez que sabes que, bueno, quiénes estáis bueno, con toda la seguridad, con todas las pruebas necesarias, etcétera, pues ya estás ahí y eso es, pues sigue siendo al momento te olvidas, ¿no? Yo enseguida me olvido. bueno, pues mejor. Distinto es, por lo que me cuentan los actores, la sensación de estar actuando y estar mirando a gente con mascarilla, ¿no? Esta obra, por ejemplo, que es muy Ya, a público, estás viendo a gente con mascarilla, entonces eso crea una cierta opacidad y está todo en los ojos, digamos, ¿no? Entonces hay una cosa como que tu punto de contacto son los ojos, tu punto de contacto para ver si la gente te está mirando. Nosotros somos totalmente necesitamos la mirada del público, ¿no? O sea, somos como claro. unos mendigos de que nos miren y entonces, bueno, pues es ahora todavía más buscamos esa mirada, ¿no? Sí, porque es el único punto de contacto. Pero fíjate, no sé si lo habréis comentado vosotros, que por cierto, te siguen acompañando para poner en pie esta Doña Rosita Anotada, que es de lo que estamos hablando, que se va a poder ver desde mañana y hasta el 13 de diciembre en Madrid, en el Pavón Teatro Kamikaze. Te siguen acompañando Francesco Carril, Manuela Paso y Fernanda Orazi para poner Efectivamente, en sí. pie esa obra. No sé si habréis comentado, porque algunos sí que nos lo han dicho entre a medias, que lo que se ha conseguido con las mascarillas mágicamente es que no haya toses y que haya un silencio sepulcral en la sala. Pues eso parece, ¿no? Eso parece, como que, bueno, el ambiente es un poco distinto, sobre todo yo creo que los primeros días, cuando volvió el teatro en septiembre, digamos, o algo así, Sí, había sí. funciones muy especiales, ¿no? Muy especiales porque habíamos vivido lo que habíamos vivido y teníamos una sensación de que no sabíamos si nos íbamos a volver a juntar en un teatro con tanta gente, ¿no? Fíjate, nosotros tuvimos en medio la invitación, yo estuve haciendo la incertidumbre en el CDN, que fue una invitación del CDN para poder utilizar los teatros, digamos, usar los teatros cuando no se podía entrar, y entonces lo hicimos por streaming, y era muy impresionante estar en el María Guerrero actuando sin público, ¿no? Era una cosa verdaderamente, bueno, muy distópica, ¿no? Entonces, cuando en septiembre volvió el público y volvimos, era una especie de cosa de, menos mal que estáis ahí, ¿no? Y que podemos seguir con esto. Entonces, sí, el ambiente yo creo que es distinto. Y tengo mucha curiosidad yo por ver esta obra, cómo resuena ahora mismo, a día de hoy. Porque sabes que las obras cambian totalmente en cuándo se hacen, dónde, en el momento, con quién. Y después de todo lo que ha pasado, yo, no sé, de repente escucho la obra y me parece que me resuenan muchas cosas que antes no tanto, ¿no? Claro, dice cosas porque entiendo que Claro, el texto no lo has tocado, igual. sin No, embargo el se texto es escuchará igual. distinto, ¿no? Claro, la obra siempre cambia, ¿no? Es lo curioso, es que cambia, el texto no, pero la obra es una cada vez. Y cuando hay algo tan importante como esto que nos ha pasado, tú eres distinto, con lo cual tu percepción de la obra es diferente, los actores son distintos, con lo cual todo lo que traen también es diferente. Es curioso eso, ¿no? Es curioso cómo significa cosas distintas y cosas que uno a lo mejor no haya previsto, ¿no? Claro, yo también estaba pensando que esto del teatro con los espectadores con mascarilla, que parece que estemos como un poco encerrados en una burbuja o en nosotros mismos, o no sé muy bien, que casa muy bien con Doña Rosita, con su personaje, con ese universo en el bueno, ese universo que se construye a sí misma, no sé si se lo construye ella para escapar, no sé, como que de repente efectivamente tomará otros tintes y ayuda esta situación de ahora, fíjate, a explicar el universo Rosita, a lo mejor. Sí, yo creo que más que ayudar a explicarlo, lo sitúa en otro sitio, Distinto. Mm. lo resitúa y trae otros significados, ¿no? Es decir, el hecho de mirar al público y eso, y decimos, encontrarte las bocas tapadas, ¿no? La boca, que es por donde hablamos, Sí. ¿no? Y la palabra, y que es tan importante. Y bueno, esta es una función que tiene mucho que ver también con... Bueno, a mí, fíjate, yo muchas veces cuando veía esto cuando los primeros días, cuando iba por la calle, me hacía pensar en estas imágenes que hemos visto muchas veces del burka, ¿no? O sea, una Sí, cosa como... Claro, es decir, que tenemos asociada a otras culturas y de repente yo decía, ahí va, esto se va a ahora somos instalar aquí. todos. Nos vamos a Claro. acostumbrar a esto de repente no existir en esta parte, que sea un tabú casi, la boca y la palabra. Y bueno, eso tiene mucho que ver con el tabú y con el personaje de Rosita y con la sociedad en la que vive Rosita. Sí, sí, tiene mucho que ver. Claro, lo que dice no dice o lo que le dicen
y lo que no dicen. Yo ahora mismo, Pablo, estoy teniendo un poco de problema con la conexión y no veo si entran preguntas de los espectadores de esta charla Instagram Live que estamos haciendo con el Teatro Kamikaze. Lo digo por si de repente ves algo que sea muy interesante, por favor, procede Vale, tú, porque yo no fenomenal. estoy pudiendo leerles, ¿vale? Sí, sí, yo creo que sí que lo veo. Lo que pasa es que soy totalmente novato en Instagram, entonces presupongo que estos nombres extraños con estos emoticonos son gente real que hay aquí, ¿no? Y no son unos Claro, pues rusos. si alguno utiliza los signos de interrogación, préstale Ah, atención vale, fenomenal. y Yo sabía que trasladamos había la unas pregunta. reglas. Yo sabía que había unas reglas, Paloma, pero yo no las conocía. Sí, Bueno, sí. digo, no lo sé, ¿eh? Pero vaya. Estaba pensando, Pablo, que la primera vez que, bueno, esta Doña Rosita Anotada se estrenó en diciembre de 2019, si no me equivoco, en, Efectivamente. en los teatros del canal, y me acuerdo que entonces hablábamos bueno, que una cosa extraña había sido que Pablo Remón hiciera una versión de Lorca, una versión X, daba igual de quién, en este caso Sí. de Lorca, nada menos. Y recuerdo que Fernanda Orazzi se refería a la obra diciendo, bueno, más que una versión, es una invocación de Lorca a Mm. través de Remón. Vamos a explicar esto. Sí, yo sigo como, mira, me estoy riendo, perdona, porque digo aquí que la gente pone que somos muy reales, dicen, sí, 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 somos gente Constatamos. real, claro. Vale. También os digo que si no fuerais gente real pondríais lo mismo, o sea, que no sé si esto es garantía, pero os voy a creer. Pero sí, y respecto a lo que decías, Paloma, es verdad, o sea, yo todavía no sé muy bien cómo llamar a esta obra, si es una versión, una traición, una invocación, no sé lo que es. Para mí es un diálogo, realmente, es como un diálogo mío con Lorca, es decir, con la obra original y con Lorca. Fue muy bonito, lo hablamos la otra vez que hablamos tú y yo, Paloma, fue realmente muy bonito porque, bueno, pues como tú decías, yo no tenía intención de hacer esta obra, fue un encargo y partiendo de ese encargo que al principio yo no veía claro y que rechacé, de hecho, eh, bueno, de repente me empezaron a pasar cosas que yo no había previsto y empecé a pensar en cosas, en acercamientos a la obra que llegué a sitios que yo creo que no hubiera llegado si no hubiera sido por ese encargo, ¿no? Pues entonces yo digo como que de alguna forma es como ponerte una máscara para decir la verdad, ¿no? Entonces yo me puse la máscara de Lorca, digamos, la máscara de Doña Arsita la soltera para realmente hacer pues la obra más personal que he hecho probablemente, más, en fin, más autobiográfica desde luego, ¿no? Y Claro. bueno, es paradójico eso, pero no fue algo premeditado. Fue surgiendo, ¿no? Y fue un poco lo que la obra me iba pidiendo, o lo que, porque Lorca que tiene esa desnudez, ¿no? De esa palabra Pasionales. poética, pero que claro, esa cosa pasional y esa cosa absolutamente sincera, ¿no? Que es algo, es una palabra un poco, pero es verdad que cuando yo leo obras de Lorca veo como noto lo que a él le importan esas palabras, quiero decir, o noto lo que para él significan esas palabras, noto que le va la vida en ello, ¿no? Sí, Y yo conecto mucho con eso, con independencia de la obra concreta que sea. Conecto mucho con esa necesidad en la escritura, ¿no? Y bueno, yo me relacioné desde ahí con la obra y fue un proceso realmente muy hermoso y muy bonito, ¿no? Y por eso estoy como muy feliz de que vuelva a vivir. Sí. de que se recupere, claro. Claro, Y entiendo que esa es la razón también por la que te planteaste este tipo de espectáculo, y con tipo de espectáculo me refiero a contarnos tal cual, porque estamos viendo la obra como el making of de la obra, digamos, porque efectivamente, sí, sí, Francisco sí. Carril eres tú, digamos, y Manuela y Fernanda son los personajes de Doña Rosita, pero también esas Doña Rositas tuyas de tu familia o de la actualidad Sí, que tú sí, sí. pones en escena, y lo que haces es pues lo más honrado que puedes hacer, que es contarnos cómo has entrado tú en este universo, porque claro, Efectivamente, sí, es lo que dices. Yo creo que es como mostrar un poco la obra y el making of de la obra, por decirlo así, o las dudas que yo tenía con respecto a hacer la obra, o mostrar un poco el proceso. A mí me interesa mucho creativo, cuando claro. se deja, claro, cuando se deja un poco el proceso a la vista, vamos a decir así, ¿no? Tanto en la escenografía como muchas veces en el propio texto. Me gusta mucho cuando ves algo que da la sensación de que no está completo, que no está terminado del todo, sino que estás enseñando cómo se ha ido haciendo, ¿no? Me parece que eso es como una invitación a estar, bueno, al que lo está viendo, que a mí me parece como que me gusta, ¿no? Y aquí eso es lo que hacía, efectivamente, es decir, contar mis propias dudas, mi proceso de acercamiento a la obra, y ese mismo proceso es la propia obra, ¿no? Las dudas Mira, eran... perdona.
Paloma, estoy viendo preguntas aquí, Sí. fíjate. Mira, sí. A ver, cuéntame, tú a mí, Mira, por favor. me pregunta Marias.París, hola, te digo, ¿cómo elegiste a los actores? ¿Qué Ujú. te transmiten ellos especialmente? ¿Cómo elegiste a los actores? Pues mira, os contesto si queréis. Yo hago una cosa con los actores que me he dado cuenta que es bastante atípica, pero que yo empecé a hacerla y lo suelo hacer así, que es que yo llamo a los actores casi mucho antes de tener los personajes. Es decir, a mí me gusta trabajar con gente, y entonces con gente con la que me apetece trabajar, y muchas veces tengo como una necesidad, me apetece trabajar con esta persona, con esta persona. O bueno, cada actor trae un trabajo previo, una energía, un talento, ¿no? Y yo trabajo mucho juntando a actores, pero a lo mejor todavía no tengo los personajes que van a hacer. Entonces trabajo un poco al contrario de lo habitual, digamos. No escribo un personaje y luego lo busco, sino que digo, creo que sería fantástico que Rosita, Fernanda, Horacio estuviera por ahí haciendo Rosita, pero haciendo alguna otra cosa. Y no lo tengo súper claro todavía, pero ya digamos que la llamo, ya lo hablo con ella, ¿no? Y en este caso, pues bueno, con Francesco y con Fernanda habíamos hecho varias obras ya. No habían hecho una obra juntos conmigo y yo quería que estuvieran juntos. Y Manuela era la primera vez que trabajábamos juntos, pero bueno, fue un placer absoluto, ¿no? A mí me gusta mucho también, me parece como muy creativo y me ayuda mucho trabajar con actores con los que ya he trabajado y con nuevos. O sea, juntarlo, ¿no? Porque me parece que se crean como unas dinámicas muy bonitas, ¿no? Y en este Claro. caso realmente yo no me hubiera enfrentado, lo he dicho en otras ocasiones, pero yo no me hubiera enfrentado a Doña Rosita y al texto de Lorca, porque mi obra tiene mucho del texto de Lorca, hay muchas partes que son el texto de Lorca tal cual, digamos, el monólogo famoso de Doña Rosita. Yo no me hubiera enfrentado si no hubiera estado Fernanda dispuesta, ¿no? Porque el hecho de que Fernanda quisiera hacerlo, ella, el tipo de actriz que es, el talento que tiene, cómo se vincula con las cosas, a mí me lleva a otros mundos completamente distintos a lo que a lo mejor estoy más acostumbrado a ver de Lorca, ¿no? Simplemente el hecho de que sea argentina, para empezar, ¿no? Y Claro, luego eso te iba a su decir. manera de afrontar la interpretación, ¿no? Entonces yo sabía que su manera de afrontar la interpretación iba a colocar la obra en otro lado diferente a priori. Y a mí eso me Era atraía, lo ¿no? que necesitabas como catapulta, digamos, como, o casilla de Sí, salida, vaya. sí, porque Lorca pesa mucho, ¿no? Yo lo he dicho en otras ocasiones también, pero es que Lorca pesa Como un mucho. halo de divinidad le rodea y es difícil, sí. Claro, claro. Y creo que es un tipo es un toro que hay que acercarse con reverencia, pero sin miedo, ¿no? Porque si no se te lleva por delante, porque es tan poderoso que te puedes quedar, te puedes tirar al suelo rápidamente, ¿no? Entonces, Claro. bueno, Fernanda es como muy, muy, bueno, fantástica para meterte ahí, ¿no? Igual que Francesco y Manuela, claro. Sí. Mira, más preguntas. Cuando partes de un material ya escrito y personajes ya existentes, ¿es más fácil lo que dices de crear a partir del actor o te sientes un poco cohibido por el propio texto? Pues mira, muy, muy buena pregunta. Y es la primera vez que lo haces, ¿no? A partir de un texto que no es Es, tuyo. es la primera vez que lo hago. Lo que pasa es que, mira, gracias a ti, voy contestando. Es la primera vez que lo hago. Lo que pasa es que al final es una obra nueva también. Entonces, yo me planteé enfrentarme a esta obra sin dar nada por hecho. Entonces, yo no sabía si iba a hacer la obra de Lorca tal cual, sin cambiar una coma, o no iba a quedar ni una palabra de Lorca. Y, Ya. y en esos dos extremos no fue una decisión previa. O sea, es como yo trabajé exactamente igual que trabajo en una obra mía. Lo que pasa es que había un material previo, pero yo muchas veces en mis obras parto de materiales previos también, no tengo cosas escritas. Entonces realmente fue muy hermoso porque me pude relacionar con la obra original con todo el respeto, pero también como si fuera un material mío, como si lo hubiera escrito yo. Entonces, bueno, cambiaba, cortaba, pegaba, lo que yo necesitaba para llevarlo a donde quería llevarlo. Entonces, no, un poco cohibido no me sentí porque para montar una obra no puedes estar cohibido. Es que entonces lo matas, ¿no? No hay manera. Tienes que ir, la manera que yo lo entiendo, tienes que ir totalmente, en fin, para aquello que sea necesario para que sea lo mejor posible lo que hay ahí arriba en escena. Entonces yo ahí no puedo estar, digamos, haciendo reverencias a nadie, aunque sea Lorca. Es que no puedo.
Puedes admirarle, pero no haciéndole Sí, sí, reverencias, ¿no? claro. Y él, claro, Aparte que obviamente mi obra no, quiero decir, se puede hacer Doña Rosita de muchas maneras, ¿no? Y esta es mi visión y mi mirada y habrá otro que la haga de otra manera, ¿no? Y luego sí. porque eso tiene que ver con la fidelidad, ¿no? Que es curioso, ¿no? Porque, ¿qué ¿Fidelidad es contigo? exactamente? ¿Qué? ¿Fidelidad contigo o con quién? No, fidelidad con la obra original. Ah, Claro, ¿qué significa exactamente ser fiel a la obra original, ¿no? Digo yo, me pregunto yo, digo, ¿es mm, hacer la obra tal cual, una obra de 1934? O es, y no tocar una coma, o es mirar esa obra desde hoy y ver todavía qué nos quiere decir, ¿no? Porque yo creo que hemos aceptado ya que cuando hacemos un Shakespeare, hacemos eso. Es decir, miramos Shakespeare desde la época actual y no nos importa quitarle una hora a la obra de Shakespeare, cortar, pegar, ¿no? Y Lorca es igual de clásico ya que Shakespeare, ¿no? Es igual de clásico, un autor conocido en todo el mundo, que se ha representado en todo el mundo y que es el autor más conocido español, sin duda, del siglo XX y el poeta más conocido. Entonces, mm, creo que es suficientemente clásico como para que permita esas miradas, ¿no? Distintas, que lo admite, que lo claro. soporta y que paradójicamente probablemente eso puede llevar a hacer la obra más viva en momentos concretos. Claro, como para que permitan ese humor que siempre está presente en tus textos o la parte paranormal. Que todo el mundo Claro. sepa que hay parte paranormal también en Doña Rosita Anotada, ¿eh? Que Hay está muy bien. parte paranormal, sí, sí, sí. Y fíjate, el humor es algo muy curioso, porque es algo que a priori no asociamos con Lorca, y en cambio la Doña Rosita original tiene bastante humor, Sorna, tiene ¿no? Tenía partes mucha... enteras. Sí, tiene partes enteras que tienen Marium. Lo que pasa es que asociamos más Lorca con bueno, sus tragedias, etcétera, ¿no? Pero tiene partes como muy. Tiene partes que realmente bastante. Donde el humor está muy presente, ¿no? Y yo quise reforzar un poco eso, o mirar eso un poquito más. ¿Sí? Y sí, yo para mí es por donde lo miras. Es decir, lo puedes mirar por un lado y significa una cosa, lo puedes mirar por otro. Y eso al final es una interpretación y una lectura, ¿no? Esto es una lectura de la obra de Lorca. Que es de lo que se trata y es lo interesante. Decías antes, no sé si hay más preguntas, me interrumpes, ¿eh? Sin problema. Pero decías antes, Pablo, que lo que has hecho es poner o pusiste sobre la mesa, vaya, tus dudas y tus reflexiones y tal. ¿Cuáles son esas dudas o cuáles eran a la hora de enfrentarte a Rosita? ¿Quién es Rosita o quién es Rosita ahora o qué es lo que... Claro, mira, yo me pasó una cosa. Yo había leído la obra ya la conocía, pero la había leído como mero lector, ¿no? Sí, Creo que no la había visto representada. Después la vi en vídeos y tal, pero en ese momento no la había visto representada. Y entonces leí la obra y claro, mi pregunta era, ¿qué sentido, o si tiene sentido, este personaje a día de hoy? claro. Porque a mí me parece que con independencia de la época en la que esté pasando lo que sucede en el escenario, cuando alguien se sube al escenario, yo tengo que ver a un igual, yo tengo que ver a alguien que me hable a mí ahora. No tengo, me parece que no teníamos que hacer un ejercicio como de arqueología, digamos, ¿no? De arqueología teatral. O sea, decir, las cosas en 1900 eran así, ¿no? No, yo quiero que me hablen a mí ahora. Entonces yo iba leyendo y decía, bueno, ¿esto tiene sentido todavía? Es la historia de una mujer que se queda soltera, es la historia de una mujer que se promete con un primo, se queda soltera y tiene ese estigma de que se ha Y lo quedado espera. soltera. Claro, realmente, claro, y indagando en eso y pensando, al final es una idea del estigma, ¿no? Y el conflicto entre lo que uno es o quiere ser y cómo los demás le miran, o el enfrentamiento a la sociedad, ¿no? Eso sigue estando muy presente, ¿no? Pero a mí lo que me dio la clave y por lo que de verdad dije que sí, fue que la obra de Doña Rosita es la última que Lorca, quiero decir, la última que escribió Lorca, por lo menos que terminó. Es una obra de 1934-35 y está situada en 1900, el primer acto. Entonces, me dio que pensar que está situada en una época cuando Lorca era niño, ¿no? Entonces, escribir una obra que tú la sitúas cuando tú eres niño ya es curioso de por sí, ¿no? La mirada que tiene Lorca ahí hacia Rosita y hacia las mujeres que rodean a Rosita, el ama, la tía, etcétera, me dio la sensación de que era la mirada de un niño. Ya. Aunque ese niño no aparece en la obra, pero era la mirada de un niño, alguien que está ahí como testigo y donde las mujeres, porque sobre todo hay mujeres en la obra, las mujeres hablan con total confianza, vamos a decirlo así, porque hay un hombre, pero es un niño pequeño.
Ya. ¿Sabes? Entonces, lo que me dio la sensación, y luego lo confirmé porque encontré una entrevista con Lorca donde decía, en ninguna otra de mis obras se filtran tantos recuerdos de infancia. Entonces, Como que le surgió algo que tenía dentro desde entonces que pudo plasmar ahí, ¿no? efectivamente. Ya. Entonces, con independencia de la historia y el argumento, que es otra cosa, ¿sabes? Pero la mirada de Lorca hacia la obra es como yo quiero hablar del mundo de mi infancia, de lo que yo vi y lo que recuerdo, ¿no? Y entonces eso a mí me hizo bastante clic, porque dije, bueno, entonces yo tengo que hacer lo mismo. Para ser honesto con lo que ha hecho Lorca, yo tengo que hacer lo mismo. Yo tengo que hablar, vamos a decir, o mirar mi infancia Ya. y lo que está haciendo él. Y, entonces, y en mi infancia entonces aparecen personajes femeninos, como hace él, que tiene que ver con mi infancia. Entonces, igual que Lorca habla de una criada, habla de una tía, pues yo hablo de mis tías abuelas, que durante mucho tiempo me criaron y tal, y eso es real. Entonces, pues desde ahí yo me vinculé con la obra, ¿sabes? Porque entonces sí que tenía sentido para mí hacer la obra, ¿no? Y entonces se convirtió en un vehículo también para hablar del personaje femenino más importante de mi infancia, que fue mi madre, claro. Mi madre murió cuando yo cumplí como 13 años, ¿no? Entonces, paradójicamente, sin darme yo cuenta, se convirtió en un vehículo bueno, para dialogar con mi madre, vamos, para volver a mirar eso, ¿no? Que es algo que yo no había pensado en absoluto. Yo no lo Ya. había pensado a priori. Pero que Lorca me permitió eso. Descubrimiento de la propia mirada. Así que hiciste como un recorrido que posiblemente igual pudiera hacer él. Bueno, hipótesis. Pero sí, sí, claro. Sí, Y entiendo también, ¿Perdona? no, que digo que entiendo también que inevitablemente haces también una mirada hacia la mujer. Al trasladarlo desde tu infancia hasta hoy, pues un recorrido también del papel de la mujer, cómo nos hemos ido recolocando en la sociedad, en, no sé, de feminismo, Sí, de todo, de eso es las nuevas inevitable porque, masculinidades, incluso. claro, eso es inevitable porque la obra se pregunta muchas dudas a ese respecto, ¿no? Es eso, es decir, ¿podría existir ahora una Rosita? ¿O qué significa ser Rosita a día de hoy? O Hay que han cambiado, rositos, no sé. claro, han cambiado muchas cosas, pero hay un momento, por ejemplo, que hay que dialogo mis propias dudas, ¿no? Y entonces digo, bueno, a lo mejor lo que tengo que hacer es meter a Rosita en Tinder, ¿no? Y Rosita ahora estaría en Tinder y está... O sea, quiero decir, que todo cambia y en qué sentido eso cambia el personaje y tal. Yo creo que las verdades o las cosas profundas como las que se tratan en Rosita, que para mí tiene que ver con el paso del tiempo, no cambian. No cambian y por eso el teatro enfrenta esas cosas, ¿no? Entonces cambia un poco la superficie, pero los conflictos profundos humanos relacionados con el paso del tiempo, tu lugar en el mundo, el deseo de amar, de que te amen, etcétera, son cosas eternas y por eso seguimos y seguiremos haciendo teatro, ¿no? Pero claro, la circunstancia cambia totalmente. Entonces, para mí ese era el trabajo, ver cómo seguir hablando de lo mismo, digamos, o de esa tal, pero desde otro lado, ¿no? Sí. Y ver en qué manera había cambiado, de qué manera no. Sí. Bueno, pues Pablo, te voy a dar las gracias. No sé si hay alguna pregunta que quieras responder que estén escribiendo, porque yo sigo sin poder leer nada. No estoy viendo comentarios, el teatro no Vale. solo es texto, no es un género tal. Te planteas traer a Rosita a Coruña en algún momento. Ah, bueno, me encantaría, claro. Sabéis que ahora las giras están en un momento complicadísimo, Difícil. ¿no? Difícil. Por suerte, Rosita ha estado, fíjate, estuvo de gira en Rivadavia, en el Festival de Rivadavia, que fue muy hermoso, en un escenario al aire libre, fue precioso. Y es lo más cerca de La Coruña que ha estado. Ojalá pueda por ahí. Mira, alguien quiere preguntar algo. Pues pregunta, adelante. Adelante, por favor, proced. Mira, vamos a ver. ¿Qué tal trabajar con Lorca? Pues yo muy contento, él no sé. Él habría que preguntarle a él. Yo me quedé... No, pero fuera de broma, para mí fue bonito porque también este tipo de trabajo te permite, bueno, hacer un acercamiento muy fuerte a un autor como este, que yo conocía, pero que no conocía en muchísima profundidad, ¿no? Entonces, bueno, pude tener la sensación de entenderle más. Porque paradójicamente yo había leído mucho a Lorca, como todo el mundo, pero no era uno de mis autores, digamos, más queridos, uno de mis autores de cabecera. Lo que ocurre es que mirarlo desde aquí me permitió descubrir muchas cosas, ¿no? Y sobre todo de su poesía, no sé, claro. Entonces fue un placer. Sí. Es un gran poeta olvidado, hombre, olvidado yo no diría, ¿no? El Lorca, desde Yo luego, tampoco, pero...
Ojalá, sí. Además, se te Y me encargó este preguntan proyecto también... dentro del año Lorca, quiero decir. Claro, efectivamente. Esto fue un proyecto de la Comunidad de Madrid, del consejero de Cultura de entonces, Jaime de los Santos, para hacer el año Lorca, ¿no? Fueron varias obras, sí. Y también preguntan qué proyectos nuevos tienes entre manos. Bueno, pues ¿qué os puedo contar? ¿Qué proyectos nuevos tengo entre manos? Tengo un proyecto audiovisual que tiene muy buena pinta, que estamos arrancando ahora con otra dramaturga, con Lucía Carballal, y estamos escribiendo juntos, estamos muy felices arrancando un proyecto audiovisual. ¿Y qué más? Y tengo más Te proyectos. da miedo desvelar algo, ¿eh? Muy bien. Claro, estaba pensando qué podría deciros si me iban a despedir, ¿sabes? Ante No te la lo duda no decía, digas nada. pero bueno, como estamos pocos, estamos aquí en familia, no pasa nada. Y luego tengo más proyectos teatrales, claro, yo siempre tengo como varias obras abiertas y me estoy dando tiempo para, bueno, ver cómo reubico estas obras, ver por dónde sale una, por dónde sale otra, pero tengo alguna obra ya para dentro de un tiempo, sí. Bueno, de hecho, Sueños y Visiones de Rodrigo Rato, hace nada que estuvo precisamente en el Pavón y ahora tenía todavía algunos bolos, los que se habían podido mantener. O sea Claro. que Sí, efectivamente, acaba de estar Sueños Divisiones de Rodrigo Rato aquí en el Pavón también. Tengo que agradecerles al Pavón, bueno, que han sido tan generosos conmigo y programando estas dos obras. Anteriormente estuvo Traición de Israel Elejalde, la obra de Harold Pinter que había hecho yo la la versión versión española. tuya, sí. Y bueno, la verdad que son varios proyectos que están en marcha, ¿no? Acabamos de hacer la adaptación de HBO de Los Mariachis para Escenario Cero, que también ha sido un proyecto muy hermoso y muy Interesante, bonito. ¿eh? Ese cambio Sí, muy de curioso. lugar. Y estas cosas que dentro de todo lo malo que ha traído esto, digo, bueno, esto por lo menos ha sido algo bueno, ¿no? No habría salido si no, y ha sido muy curioso, sí. A ver, ¿qué más? O si se trataba de lo olvidado, nada, no has visto. A ver, Ya ¿qué siento más no me poder cuenta? ayudarte, ¿eh? No, Pero no, te no, digo como que no por estoy ejemplo, leyendo nada. esperar. Me están preguntando, yo creo, esperar cierto tiempo a tratarse aquí. Sí, el teatro habla de la realidad que vivimos y de diferentes periodos de tiempo históricamente hablando. En estos tiempos que estamos viviendo, en tu opinión, ¿crees que es una circunstancia que debe esperar cierto tiempo a tratarse? Estamos hablando, claro, sobre De el darle virus, tiempo a ¿no? los Sobre la autores. pandemia. Claro, es muy interesante esta pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo relacionarse con esto ahora, ¿no? Y lo hemos hablado varias veces, lo he hablado con gente. Y fíjate, escribimos esta obra así muy urgente para el CDN que se llamaba La La incertidumbre. incertidumbre. Claro, que era una cosa, yo hablaba ahí directamente, yo pasé el virus, pasé el COVID en marzo, o sea, al principio de todo. Sí. Y por suerte no fue gravísimo, pero vamos, sí lo pasé y pasé miedo porque no sabía lo que era y estuve 10 días enfermo. Vamos. Y ahí en esa obra contaba a modo de diario lo que me había pasado. Entonces yo me planteaba eso, ¿cómo hablar de esto? Y encontré una frase de Muñoz Molina, que es un autor que me gusta mucho. Muñoz Molina, en El País, en una columna, decía: el diario es la forma que conviene a este momento. El diario, o sea, digamos, escribir. Y dije, claro, es una cosa como de retazos del presente, ¿no? O sea, de dejar anotado lo que ha pasado para que no se olvide. Entonces yo creo que te puedes relacionar desde ahí y luego ya lo que es el análisis, ver esto con más distancia y tal, tendrá que pasar más tiempo para que podamos escribir sobre eso, ¿no? Yo tengo la teoría, Pablo, y yo creo que con esto podemos cerrar la conversación también, de que este periodo es como una gran siembra y todavía ni siquiera los creadores sabéis qué escribiréis, qué será No, esto en seguro. el futuro en el teatro. Pero No, porque los efectivamente, creadores, claro, nunca saben lo que van a escribir, pero claro, claro, algo que te cambia tanto, pues te cambia algo, también lo que escribes, surgirá algo. claro, inevitablemente, pero como cualquier otra cosa, como algo personal o como algo, sí, total, sí. Una gran siembra, así Una llamo yo a gran la siembra está muy bien, sí, por sí, ver sí. lo positivo. De Sí, momento, sí. de todas maneras, emplazamos a todos los espectadores que se quieran acercar al Pavón Teatro Kamikaze desde mañana, 25 de noviembre, hasta el 13 de diciembre, a ver ese Doña Rosita anotada. Y, Sí. oye, muchísimas gracias a todos, les damos, ¿no? Por hacernos Muchísimas la gracias vida a más todos, fácil por con esas supuesto. preguntas. Y Estaremos aquí en el Pavón desde mañana. El jueves 3 de la semana que viene hay un encuentro con el público. Estaré yo también hablando con quien quiera pasarse. con todas las Estaremos a medidas de partir de... seguridad, ya lo sabéis, Efectivamente, por que la cultura supuesto. es segura. Total. Y estaremos desde mañana también, bueno, con un libro nuevo que sale en La Uña Rota, que he llamado Fantasmas, y que justamente es esta Doña Rosita. Sí, es la continuación del libro anterior que publiqué con ellos, que se llama Abducciones. Y este Fantasma son dos obras
que es una es Doña Rosita y la otra es La incertidumbre, ¿no? Y es una especie de díptico que yo creo que se combina muy bien junto, que se puede leer junto, y lo podréis ver aquí también en el Pavón, encontrarlo aquí. Y Porque el muchas teatro gracias también se lee. por estar ahí. Y muchas gracias a ti, Paloma, por Nada, el yo un interés. placer. Damos por inauguradas las charlas y Fenomenal. hasta la próxima, ¿vale? Muy bien, pues Nos gracias. vemos en Hasta el ahora. teatro. Chao a Adiós. todos, gracias. Chao. Chao.